Saludos chicos, qué placer compartir nuevamente con ustedes. Aquí se va a hacer la entrega de lo que es la resolución y explicar un poco lo que son tres ejercicios específicamente del tema de áreas y perímetros de polígonos y algunos de sus elementos. Entonces, manos a la obra para empezar a trabajar. Primer ejercicio nos piden hallar lo que es la suma de los ángulos internos de cuatro polígonos específicos. El primero, un decágono, el segundo, un hexadecágono, el tercero, un pentágono y el cuarto, un octágono. Entonces, vamos a tomar en consideración que el nombre del polígono me dice de una vez el número de lados que tiene para poder trabajarlo con su fórmula, que es muy importante en este momento. ¿Cuál es la fórmula que en este caso se aplica? Esta que se señala con amarillo, que es la suma de los ángulos internos de todo polígono, sería 180 multiplicado por el número de lados menos 2, y esa operación me va a generar la suma de los ángulos internos. Como podrán observar, ya se tiene planteado las operaciones para todos los ejercicios, para cada uno de los polígonos, y muy importante es entender que la fórmula se repite, en este caso la repito, 180 por, en este caso por, aunque no se vea, paréntesis, que es el número de lados menos 2 y ese resultado de la suma de los ángulos internos. Entonces tenemos el primer detalle para un decágono. Entendemos decágono como polígono de 10 lados, entonces sustituyendo en la fórmula por 10, porque es un decágono, vamos a realizarlo, que sería 180 paréntesis 10, que está en amarillo, que es el número de lados, menos 2, cerramos y le damos igual, y la respuesta para el decágono sería 1440 grados. Entonces vamos a anotar 1440 grados. Esa es la respuesta de la suma de los ángulos internos para un decágono. Ahora vamos al ejemplo B, el ejercicio B, que nos piden hallar la suma de los ángulos internos, pero de un hexadecágono, o sea, un polígono de 10 lados. Entonces, ya teniendo muy claro lo que es la fórmula a aplicar, sustituimos en la fórmula el valor de n, que es el número de lados por 16, que lo vemos en amarillo, y vamos a darnos a la tarea de hacer el cálculo, a ver cuánto nos da. Disculpen que tape un poco, pero es la forma que podemos presentarlo. Tenemos 180 paréntesis 16 menos 2, le damos igual, y el resultado es 2520 grados. Entonces vamos a anotarlo, 2520 grados es la suma de los ángulos internos de un hexadecágono, y en este caso regular. Ahora, vamos a trabajar lo mismo ahora para el pentágono, sabiendo que el pentágono lo que tiene son 5 lados de acuerdo a su nombre. Entonces vamos a hacer el cálculo, vamos a ponerlo aquí. Ok, hacemos, vamos a escribirlo, 180 paréntesis 5 menos 2, cerramos, 540. La respuesta es 540 grados, es la suma total de los ángulos internos de un pentágono. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero para un octágono. Aplicando la fórmula, vamos a ver el detalle. Borramos para hacerlo bien. 180 paréntesis 8, que es el número de lados para un octágono, menos 2, cerramos paréntesis y le damos igual. El resultado era 1080. Lo vuelvo a presentar, fue un poquito rápido. Tenemos que la operación, efectivamente, 1080. ¿Ok? Vamos a anotar 1080. 1080 grados. Y como bien tenemos lo que es las respuestas
para cada uno de esos ejercicios que corresponden a la suma de los ángulos internos para un decágono 1440, para un hexadecágono 2520, para un pentágono 540 y para un octágono 1080. Vamos al ejercicio, en este caso, el segundo, ejercicio B, para ver qué nos trae y qué estrategias podemos aplicar en algunos de esos ejercicios que vienen. ¿Ok? Vamos con el B. Como podemos observar en este ejercicio, nos piden hallar el área y el perímetro de la figura. Podemos observar que es un cuadrilátero ADBC y en este caso no tenemos una fórmula específica para ese cuadrilátero, entonces lo podemos trabajar de cierta manera que ya se va a explicar. Entonces, lo primero que me piden, o muy práctico, es decir, bueno, vamos a encontrar el perímetro y después vamos a encontrar el área. Y ahí viene área y perímetro, pero al final de cuentas el objetivo es ambos. Entonces, recordar que el perímetro es la suma de las medidas de todos los lados, o sea, los bordes. Entonces voy a señalar aquí con verde, este es uno, este es otro, este es otro y este es otro. Vale la pena rescatar que este valor va a ser importante más adelante para ciertos detalles, pero no participa o no se toma en consideración para el perímetro, porque el perímetro es el borde de la figura. Entonces, ya tenemos señalado lo que vamos a trabajar para el perímetro. El perímetro sería, en este caso, vamos a poner P igual, o sea, perímetro. Vamos a empezar 10 más 12 más 6 más 6. O sea, sumamos 4 lados. Vamos a volver aquí. Y vamos a dar el resultado de esa suma, que en ese caso la suma que tenemos es 10 más 12 más 6 más 6, que eso nos da en este caso 34. 34 es el perímetro. Ahora bien, podemos observar y claramente lo podemos detallar ahí, que esta figura, la que estamos marcando ahí, es un triángulo y esta otra es otro triángulo. Entonces vamos a definir ciertas cosas. Aquí con rojo voy a ponerle y aquí con amarillo voy a señalar eso. Entonces, el triángulo que yo marqué con rojo es el triángulo ABC. Y en ese triángulo podría hacer cálculos, pero no es tan conveniente y vamos a practicar un detalle al que los voy a inducir. Para ese triángulo tenemos la medida de sus tres lados y hay un detalle que se llama la fórmula de Herón, que me permite a mí la fórmula de Herón hacer el cálculo de el área de un triángulo a partir de la medida de sus lados. Eso le va a suceder tanto al triángulo que está con rojo como al que está con amarillo. Entonces vamos a proceder a aplicar esa fórmula para encontrar esas áreas, porque el objetivo es encontrar el área de toda la figura y ya vamos a ver cuáles son los procedimientos que vamos a seguir para poder encontrarla. Bien, como tenemos en pantalla el recordatorio de lo que es la fórmula de Herón para encontrar, o sea, para hacer el cálculo del área de un triángulo a partir de la medida de sus lados. Entonces, vamos a empezar encontrando, vamos a hacer el proceso para encontrar el área del triángulo que marcamos con rojo, o sea, el triángulo ABC, cuyos lados son 8, 12 y 10. Entonces, lo primero que nos dice la fórmula de Herón es que tenemos que encontrar lo que está señalado como S. S se conoce como semiperímetro. Semiperímetro es la suma de sus tres lados dividido entre 2. Entonces procedemos a hacer la suma. 8 más 12 más 10. Y eso se divide entre 2. 8 más 12 más 10
es 30 y 30 dividido entre 2 obtenemos 15. Ese es el semiperímetro. Ahora, con el dato del semiperímetro vamos a proceder a encontrar el área aplicando la fórmula que tenemos en la parte superior, la fórmula de Herón. Vamos a aplicarla para encontrar el resultado. Bien, tenemos escrita en pantalla lo que es la aplicación de la fórmula de Herón para el triángulo que estamos trabajando, que es el ABC. La repasamos. La fórmula dice, en este caso, y voy a ir señalando en ambas, dice semiperímetro. Eso que señalé con amarillo, el semiperímetro en este caso es 15. Seguidamente se tiene, dice semiperímetro menos A, o sea, es el semiperímetro del resto uno de los lados. Entonces, para establecer un orden, el semiperímetro menos 8, luego el semiperímetro menos 12, que es otro lado, y luego el semiperímetro menos el otro lado, que es 10. Entonces ahí tenemos lo que es la aplicación, en este caso, de la fórmula de Herón para el triángulo ABC. Entonces ya con la fórmula planteada nosotros vamos a constituir el resultado haciéndolo con la calculadora. Entonces simplemente lo que hacemos es escribir la operación para obtener el resultado, que en este caso sería, tenemos raíz cuadrada 15 paréntesis 15 menos 8 paréntesis 15 menos 12 paréntesis 15 menos 10 y le damos igual y podemos observar que el resultado para el área del triángulo que estamos trabajando es 15 raíz de 7. Entonces anotamos ese resultado que es 15 raíz de 7. Entonces, repito, el área para el triángulo ABC que se está trabajando es 15 raíz de 7. Ahora vamos a dividir un poquito la pantalla, aquí en este caso el área de trabajo, para que no se nos confunda. Y tenemos la división en este caso que ya vamos a hacer. Ahí vamos a tener algo muy clarito, que es que el primer área del triángulo ABC es 15 raíz de 7. Vamos a calcular ahora el área del triángulo ABD que habíamos señalado con amarillo. Entonces ese es el que vamos a detallar en este momento. Bien, como podemos observar, ahora trabajando lo que es el proceso para el triángulo ABD, que es encontrar su área, siguiendo con lo que se traía a este triángulo, también vamos a aplicarle lo que es la fórmula de Herón para poder hallar el área. Entonces, el primer proceso que empezábamos realizando era el cálculo del semiperímetro, que era la suma de todos sus lados dividido entre 2. Entonces, empezando a hacer el proceso de las medidas de sus lados para poder sumar, tendríamos 6 más 8 y eso se divide entre 2. 6 más 8 es 20 y 20 dividido entre 2 obtenemos en este caso 10. Anotamos 10 como semiperímetro. Ahora vamos a encontrar lo que es el área. El área del triángulo vamos a trabajarla aquí. Aquí tenemos espacio, ahí la vamos a trabajar. El área del triángulo vamos a aplicar lo que es la fórmula para hacer el detalle en este caso. Como se observa, en este caso, aplicando la fórmula, disculpen, de una forma ya rápida, concisa, tenemos que, repasándola un poquito, era el semiperímetro y al semiperímetro eso se multiplicaba por el semiperímetro menos un lado que es 6, el semiperímetro menos otro lado que era 6, coincide, y otro lado también en este caso el semiperímetro menos el otro lado que era 8. Entonces ahí tenemos lo que es el detalle,
para el área de ese triángulo que estamos trabajando. Entonces vamos a escribir que el área es igual a ¿qué? Vamos a hacer el cálculo, lo presentamos aquí en la calculadora para ver qué obtenemos. El resultado sería la raíz cuadrada de 10 paréntesis 10 menos 6, cierro paréntesis, abro paréntesis nuevamente, 10 menos 6, cerramos, abrimos paréntesis, 10 menos 8, perdón, 10 menos 8, cerramos, le damos igual y obtenemos, en este caso, como se proyecta en la calculadora y en pantalla, 8 raíz cuadrada de 5. Entonces eso es lo que vamos a anotar, 8 raíz cuadrada de 5. 8 raíz cuadrada de 5. Lo que se quiere con este ejercicio es encontrar el área total del polígono, o sea, de toda la figura. Y ya se tienen dos áreas, el primer triángulo y este segundo triángulo. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es recordar que el área del primer triangulito que encontré por separado la tengo que sumar con la otra área, o sea, las dos que enmarcamos de amarillo. Entonces, el área total, por decirlo de esa manera, sería sumar 15 raíz cuadrada de 7 más 8 raíz cuadrada de 5. Y eso lo vamos a expresar en la calculadora para ver qué detalle me ofrece la calculadora con respecto a eso. Entonces escribimos 15 raíz cuadrada de 7 sumado con 8 raíz cuadrada de 5. Le damos igual y podemos observar que la calculadora, aplicando lo que es la suma de radicales, lo vuelve a expresar de la misma manera. Pero si nosotros quisiéramos decir cuál es el área aproximada de ese triángulo, de esa figura, simplemente lo pasamos a decimales y podríamos decir que si hacemos una aproximación justa, adecuada, sería 57,57 si quisiéramos ponerlo. Lo voy a anotar para poder tenerlo ahí muy clarito y trabajar con la aproximación. Entonces quedamos que escribimos que el área total aproximadamente, ese es el símbolo, 57,57. Si nos lo piden y lo trabajamos de esa manera. Entonces aquí podemos ver que el proceso para poder decir el área de la figura que se estaba trabajando se dividió en dos. Encontrar primeramente el área de un triángulo, luego el área de otro triángulo y ambos aplicando la fórmula de Herón, y se sumaron las áreas y pudimos obtener un área total que es 57,57, que en este caso lo voy a marcar aquí con amarillo para que se vea el área total. Vamos a pasar al otro ejercicio, el último, que es también de cálculo de área y perímetro de un polígono. Entonces ya vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bien, estamos en el último ejercicio, ejercicio C, para poder encontrar lo que es el área y el perímetro de la figura del polígono que tenemos en pantalla. Ahora, para poder encontrar el área de ese polígono, podemos aplicar diferentes estrategias, pero uno de los consejos que yo brindo es que en esto, y cómo se los digo, y que en esto de polígonos para áreas y perímetros, en algunas ocasiones cuando hay que tomar decisiones, tomémonos nuestro tiempo para que la decisión que nosotros queramos tomar para el trabajito que vamos a hacer es la más versátil, o sea, la más cómoda. Y no es evitar hacer menos procesos, sino que la más cómoda en cuestión de cálculo, procedimientos, etc. Entonces, hay diferentes caminos, pero yo voy a tratar de proponer la más
la que considero la más adecuada y la que me puede dar un poquito más de rapidez. No significa que es la santa palabra, pero es un consejo, ¿verdad? Si algún estudiante o una persona tiene formas distintas y llegamos al mismo resultado, en buena hora. Esa es la riqueza y lo bonito de la matemática como ciencia, ¿verdad? Exacta en este caso. Ahora, vamos a empezar haciendo ciertos detalles para poder verificar y comprender a lo que queremos llegar. Queremos saber lo que es el perímetro de la figura. Entonces, para poder encontrar el perímetro de la figura, tenemos que sumar todas las medidas de los lados que están en la orilla. Entonces voy a ir viendo la orilla. Aquí mide 3, aquí no sé cuánto mide, aquí mide 5, aquí no sé cuánto mide, aquí tampoco sé cuánto mide. Entonces tenemos que hacer un análisis. Tengo tres pedacitos, tres segmentos, por decirlo de esta manera, que no sé cuáles son sus medidas, pero algunas las puedo intuir. Intuir es decir, bueno, puedo hacer ciertas relaciones, puedo aplicar cierto detalle para su cálculo. Entonces, podemos observar y claramente aquí vamos a entender que la figura ABCD es un rectángulo. Es un rectángulo, quiere decir que aquí y aquí es de la misma medida. Entonces, cuando se obtenga una de las dos, se va a poder dar la medida sin ningún problema. Entonces, borro aquí para poder trabajar más adelante. Aquí borro porque aquí vamos a trabajar y aquí borro. No conversé nada, no dije nada de este porque ese no tiene relación con los otros dos anteriores. Ese va a ser por separado. Entonces, vamos a escribir ya en concreto algo. A este segmento le voy a poner X, a este segmento le voy a poner y este segmento también es Y. O sea, tienen la misma medida. Para poder encontrar el segmento que le llamé X, yo necesito hacer una relación. ¿Y cuál relación? Por ejemplo, si yo señalo con rojo eso que marqué ahí y le hago otra marquita por aquí, puedo observar que eso es un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 5, un cateto es X y el otro cateto, en este caso, este que tenemos aquí, no se precisa la medida, pero sí se puede hacer una relación. Como podemos observar, y lo voy a hacer así rápidamente, esto es una altura, esto también es una altura, lo que está de verde, y tienen la misma medida. Entonces, si son alturas, tienen la misma medida, aquí también va a medir 3. Entonces ya podemos empezar a hacer el proceso. ¿Qué vamos a hacer? El proceso, vamos a calcular X. X es un cateto. Entonces, como X es un cateto, vamos a aplicar nosotros el teorema de Pitágoras. ¿Y qué es X? Como X es un cateto, voy a escribirlo mejor. Como X es un cateto, lo que se hace es que la hipotenusa se eleva a la 2 menos el otro cateto que se tiene elevado a la 2. Y esa operación la vamos a hacer, obviamente, sacando lo que es raíz cuadrada. Tomando en consideración lo que se tiene, vamos a aplicar. Y como se había dicho, sacando raíz cuadrada. Entonces hacemos el cálculo, vamos a hacer la operación en la calculadora para ver qué obtenemos para ese valor de X. Raíz cuadrada, 5 lo elevamos a la 2, menos 3 lo elevamos a la 2, le damos igual y podemos observar que el resultado es 4. Entonces, cerramos un poquito y escribimos resultado 4. Ahora bien, vamos a encontrar Y. Otro que me faltaba. Podemos observar que para encontrar Y tengo 58, raíz de 58 y tengo 3. Raíz de 58 es la hipotenusa y 3 es un cateto.
Entonces, partiendo de ese hecho, vamos a encontrar y. Y es la raíz cuadrada de, y como es el teorema de Pitágoras, vamos a escribir la hipotenusa, que es raíz de 58 elevado a la 2, y lo ponemos entre paréntesis porque es una raíz para no alterar el cálculo. Entonces vamos a escribirlo bien, ahí me disculpan, raíz cuadrada de 58 elevado a la 2, menos el otro cateto, no afecta si no le pongo paréntesis, es cuando tenemos raíces o fracciones. Entonces vamos a hacer el cálculo, ¿ok? Vamos a hacer el cálculo a ver qué obtenemos. Planteando el ejercicio correcto, reitero, hacemos el cálculo y vamos a ver qué obtenemos. Raíz cuadrada de, abro paréntesis, mucho cuidado, raíz de 58, nos corremos un poquito, cerramos paréntesis, elevamos a la 2, menos 3 elevado a la 2. Y obtenemos 7. Cerramos, obtenemos como resultado 7, repito, cerramos la calculadora, escribimos el resultado que es 7. Ahora sí, voy a arreglar un poquito la figura para ver qué tenemos. Entonces, arreglarla es borrar aquí, voy a borrar esto. Ese 3 no lo voy a borrar. ¿Qué tenemos? Esto era 4 porque era el valor de x, esto es 7 y esto es 7 según los cálculos que hemos hecho hasta el momento. Ahora viene el caso que cualquiera podría estar pensando, uy, ¿qué hago? Cualquiera diría, aquí esto que está de amarillo es un rectángulo con dimensiones 3 y 7. Esto que está aquí de rojo es un triángulo y el área la encuentro cateto por cateto dividido entre 2, más que el rectángulo. Claro, eso es perfecto y no digo que no se pueda hacer. Algún otro estudiante puede decir que esa figura tiene 3 triángulos y es correcto. Aquí que puedo pintar aquí de verde y hacer cualquier tipo de detalles, pero yo voy a sugerir, al inicio estaba hablando de lo más versátil, o sea, lo más práctico para encontrar el área. Podemos observar que la figura, en este caso, y lo voy a señalar aquí con rojo, la D, A, C, B, tiene doble C, vamos a hacer ahí, ignorar ese detalle. Podemos cambiar la letra sin ningún problema. Podemos ver que esa figura es un trapecio. Un trapecio. ¿Y por qué un trapecio? Porque podemos ver claramente o podemos observar que aquí, esto que les voy a señalar, aquí en la parte de abajo, es la base mayor. Y lo que está en la parte de arriba, disculpen, lo que está en la parte de arriba es la base menor. Y la base menor, en este caso, ahí, 7. Ya marqué base mayor y base menor. Y la altura, en este caso, es esta. Entonces tenemos aquí base mayor, la base menor y aquí tenemos la altura. Entonces, como eso es un trapecio, vamos a recordar, y aquí iba el camino práctico, que el área de un trapecio era, paréntesis, sumar la base mayor más la menor, multiplicar por la altura y dividir entre 2. Entonces el área sería, aplicando el detalle, la base mayor es la suma de 7 más 4, porque eso es lo más grande, eso es 11, sumado con la base menor, que es solamente 7, multiplicado por la altura, que es 3, y eso se divide entre 2. Entonces vamos a ver cuánto nos da el área, dividido entre 2. Eso es igual
Vamos a ver a qué es igual para ver el detalle. Ok, el área sería rápidamente fracción, paréntesis, 11 más 7, paréntesis por 3, dividido entre 2. Igual. Podemos observar que el área es 27. Como les repito, y si tienen alguna inquietud o duda, podrían hacer el proceso como alguno lo pudo haber visualizado desde el inicio, como un rectángulo y un triángulo rectángulo, y sacan las áreas por separado y van a ver que obtenemos el mismo resultado. Simplemente quise encontrar un proceso más rápido, eficaz también y correcto. Entonces el resultado es 27. Escribimos 27. Aclaro que si utilizaron otra estrategia, no hay ningún problema para poder resolverlo. La idea es poder llegar al resultado que es 27. Entonces queda ahí como cierta interrogante, cierta incógnita de poder hacer un proceso distinto para obtener la respuesta igual a 27. Entonces espero que les pueda servir de mucho. Me despido. Chao. Hasta luego.